se habla del origen de los superhéroes, siempre se cita a Superman como el primero y el más influyente, pero para ser exactos, para dar respuesta a esta pregunta nos basamos en la historia de los cómics, ya que en la historia de los cómics pues se da mucha información acerca de quién sería el primer superhéroe, dada a las publicaciones de los cómics en diferentes años, ¿no? Y aquí te va el primer cómics y su primer superhéroe, ¿sí? Que fue antes de Superman, ¿sí? Así que, amigos y amigas, aquí está. ¿Y quién sería el primer superhéroe? Te estarás preguntando. Pues esta es la respuesta. El primer superhéroe de la historia de los cómics sería The Phantom, en español el hombre enmascarado, nacido el 17 de febrero de 1936, 2 años antes que el Hombre de Acero saliera a la luz como superhéroe y se convirtiera en una gran figura. El Hombre de Acero salió en 1938 y que se sigue publicando aún, con lo que acaba de cumplir 82 años Phantom. Ahora, el editorial Dolmen publica una de las etapas más interesantes de esta serie. Sí, porque Phantom también tuvo su serie, pues las tiras diarias con el guión de su creador llamado Lee Falk y el dibujante C. Barry, comenzando así el imprescindible volumen de Phantom, 1961 y 1963. Fue una etapa que modernizó la serie, que hasta entonces presentaba aventuras exóticas ambientadas en África, como por ejemplo con piratas, aviadores, ladrones y todo tipo de caníbales y maleantes diversos, para introducir temas sociales y también políticos como los mercaderes de esclavos o los traficantes de opio, en una etapa que décadas después sigue siendo una de las más recordadas de este gran personaje, como lo es Phantom, el hombre enmascarado. Como nos recuerda el experto Rafael Marín en el prólogo del libro The Phantom cumpliría con los requisitos de cualquier superhéroe. Primero, este tiene ropa interior larga, antifaz sin pupilas, capucha y un uniforme ajustado al cuerpo musculado, más o menos doble personalidad y la suposición de unos superpoderes y una inmortalidad que el lector sabe que son falsos, pero que en la ficción de la historia funcionan como si en efecto el personaje fuera un superhéroe sobrehumano. Aunque no lo sea, recordemos que otros muchos superhéroes como Batman tampoco tienen superpoderes, aunque lo parezca, pero lo consideramos así uno de los grandes superhéroes, y no hay ninguna duda de su influencia en Phantom en este género, ni de que sigue siendo uno de los clásicos intercesores del cómics. Una estupenda etapa. Phantom tuvo una excelente etapa, como por ejemplo la elección de la etapa con guiones del creador del personaje y dibujante Sir Barry. No es tan aleatoria, además de ser grandes aventuras que estos hicieron, son las que conocimos, son las que conocieron en España en los primeros años 60, gracias a la edición de la editorial Dólar, y tiempo después, en la etapa publicada por Edison Berchich, por lo que la mayoría de los lectores españoles de cierta edad tienen esa época grabada en su gran memoria. Aún así es material poco conocido y más actual que el original de los años 30, que la editorial también espera poder recuperar algún día, aunque la vida de los clásicos americanos en España siempre ha sido de lo más azorazada. Como decíamos, esta etapa supuso una auténtica recreación del personaje que en los años anteriores se había desvirtuado con aventuras familiares, de aventuras exóticas y humorísticas fantasiosas y también meramente de entretenimiento, a otras más ancladas en la realidad y en la etapa histórica que atravesaba el mundo en esa época, y sobre todo el continente africano, donde se desarrollaron las aventuras de este gran personaje. A ello contribuyó la llegada de un excelente dibujante llamado Sid Barry, que era hermano de Dan Barry, el famoso artista de The Flash Gordon, con el que colaboraría durante mucho tiempo después. Su llegada a la serie coincidió con el resurgir del género de superhéroes, primero con la revisión de la Liga de la Justicia de DC y después con la irrupción del universo de Marvel de Stan Lee. Lo que también influyó en ese estilo más realista y naturalista fue el del hombre enmascarado, tanto en los guiones como en los dibujos de Barry, que se fueron haciendo cada vez
un poco más y más realista. Además, en los 60 el mundo estaba cambiando muy deprisa, como se puede notar en los temas de la serie, donde Diana Palmer, la novia del fantasma, deja de ser la chica que necesitaba ser salvada en cada episodio, para pasar a tomar a conciencia social y a aislarse así como enfermera en un equipo de la ONU destinado en África. Los rápidos cambios en el continente africano en estos últimos años de colonización en los cómics también son tema central de las aventuras de aquella época del hombre enmascarado. En sus viñetas seremos testigos de la independencia y democratización del país imaginario de Bangala, en la costa oriental de África, y de la subida al poder de un presidente negro, el Dr. Lamanda Luaga, que se adelantaría 5 años a Pantera Negra en los cómics, y no digamos ya a figuras históricas como Nelson Mandela o Barack Obama. Durante la etapa dibujada por Sid Barrie también asistieron a 2 acontecimientos míticos en la historia del personaje: su boda con Diana en 1977 y el nacimiento de los hijos gemelos de esta pareja, pues cosas que siguen siendo casi inéditas en el mundo del cómic, que prefieren los noviazgos eternos para que los personajes no envejezcan, aunque eso quedará para próximos volúmenes de esta larga serie como es la de Phantom. El origen de Phantom. El hombre enmascarado, fue creado en 1936 por Lee Falk con dibujos de Ryan Moore. Falk también era dibujante y se encargó de las 2 primeras semanas de las tiras del personaje, pero no tenía demasiada paciencia, por lo que decidió que el trabajo se lo pasaría a Monroe. No era el primer éxito de Falk, que en 1934 había creado otro mito de los cómics llamado Mandrake el Mago, con dibujos de Phil Davis, que de hecho fue el gran éxito del mago que lo llevó a King Features a pedir a Lee Falk que crease otro personaje similar al de Phantom. El hombre enmascarado fue también así un gran éxito inmediato y se convirtió en la historieta de aventuras a imitar, y enseguida fueron apareciendo los elementos que enriquecían así la leyenda, como la cueva del fantasma, el anillo que dejaba su marca indeleble en el rostro de los villanos, o sea, una calavera, sus 2 pistolas, la patrulla de la selva, liderada por un comandante desconocido que era el propio de Patton, y su amigo Guram, jefe de los pigmeos, su novia Diana Palmer y sus 2 compañeros animales, su caballo blanco llamado Héroe y su lobo negro llamado Devin, apodado Devin. Con el tiempo también conoceríamos que el hombre enmascarado está sometido a un gran juramento familiar que se remonta a cientos años, y que el actor fantasma cuya identidad civil es Kid Walker es el número 21 en la saga de esta larga serie de cómics de fantasmas justicieros. Con los años también aumentaría su lista de apodos como Espíritu que Camina, El Hombre que no Muere y El Guardián de la Oscuridad Oriental. A Ryan Moore solo sucedió durante décadas el estupendo Wilson McCoy, que fallecería en 1961, dejando desde entonces la serie en manos de Sid Barrie en la etapa que ahora podemos disfrutar todos nosotros. En España, hablando de España, el personaje se publicó por primera vez el 26 de febrero de 1938, en plena guerra civil, como portada del número 83 de la revista de Tim Tyler, de la editorial hispanoamericana. El personaje recibió el nombre de Fantomas, intentando estelarizar el original norteamericano. En 1941 ya protagonizaría su propio cuadernillo con el nombre que le inmortalizaría en España, llamado El Hombre Enmascarado. Entre los dibujantes de The Phantom rescatamos a los españoles Carlos Cruz y Juan Boix. Este último ha dibujado a personajes desde 1993 y durante más de 2 décadas. Recordad también que en 1996 se estrenó una patética película sobre el personaje de Phantom, dirigida por Simon Windsor y protagonizada por Billy Zane, el malo de Titanic. Chris Sanson, Catherine Zeta-Jones y Treat Williams, James Remar y Patrick Ernst Gohan fueron los que estaban ahí interpretando a Phantom en esa película, y estos eran sus personajes. Así que, ya que sabes todo acerca de quién fue el primer superhéroe, dime tú,
¿qué tal te ha parecido este gran superhéroe como es The Phantom? Déjamelo saber ahí en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.